estableció desde el Antiguo Testamento, estableció un tabernáculo para que su nombre fuese adorado. Amén. ¿Cuántos hemos leído la palabra y hemos visto cómo el Señor estableció un lugar para que su nombre fuese adorado, pero también para que su presencia estuviese en el lugar donde el pueblo estaba? Era para que la presencia de Dios estuviese ahí. Entonces el altar era muy importante dentro de ese tabernáculo, porque en el tabernáculo habían altares. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero Dios diseñó ese lugar, lo estableció desde el principio, pero ese altar no debía ser edificado de cualquier manera. Dios siempre da instrucciones. Dígale que está a su lado: Dios siempre da instrucciones. Dios dio instrucciones específicas de cómo debería ser el tabernáculo y de qué debería haber dentro del tabernáculo y cuál era el orden en que se debía ministrar en el tabernáculo. Por eso es importante que nosotros entendamos que no era a la preferencia del hombre, era según el agrado de Dios. Dios diseñó todo para que su nombre fuera agradado, su nombre fuera exaltado. Amén. Cuando Dios da esas órdenes o esas instrucciones, Dios quiere es que el hombre haga conforme a lo que Él dice para que su nombre sea agradado. Amén. Porque es el fin del tabernáculo, es el fin del altar, es el fin de congregarnos, que su nombre sea exaltado. Y esto es importante. Dios da instrucciones claras y precisas de cómo debería ser edificado ese lugar para adorar su nombre. Y yo quiero que usted le diga al que está a su lado: Dios siempre te da instrucciones específicas, porque Dios no nos quiere confundir, porque Dios no nos quiere enredar. Dios siempre nos da instrucciones específicas. Le voy a dar un ejemplo. Si usted compra un lote y es su lote, usted compra ese terreno y alguien viene y construye una casa a su manera. El arquitecto dice: ay no, esa casa que él me dio ese diseño a mí no me gusta, yo lo voy a hacer como yo quiero. ¿Usted se sentiría agradado de vivir ahí? Cuando usted quería de otra forma su casa, pero alguien dijo: la voy a hacer como yo quiera. Así pasa cuando hacemos las cosas como nosotros queremos. Por eso el Señor desde el principio dio muchas instrucciones. Y quiero hablar acerca de lo que es el altar. En el tabernáculo, les dije, habían altares, y los altares eran lugares dedicados. Amén. Eran lugares dedicados a adoración y a presentar sacrificios. Habían dos altares en el tabernáculo, uno para adorar y otro para sacrificar. Y vamos a hablar muy profundamente acerca de esto. La palabra hebrea para el altar que se utiliza más frecuentemente en el Antiguo Testamento es la palabra mishbach. Tiene el sentido de un lugar de sacrificio o un lugar de muerte. Eso quiere decir altar: un lugar de sacrificio y un lugar de muerte. Un lugar donde se sacrificaba. Pero también la palabra hebrea también es matar. Viene de esa palabra matar. O sea que los holocaustos eran ofrendas totales quemadas en el altar de los sacrificios. Eso era una ofrenda total quemada en el altar, como símbolo de una dedicación completa para Dios. Y esto es importante que lo entendamos. Los altares se hacían para invocar el nombre del Señor. ¿Cuánto lo creemos y cuánto lo hemos leído? Cada vez que se levantaba un altar era para invocar al Señor. Cada vez que se hacía un altar y se levantaba un sacrificio era para invocar el nombre del Señor. Amén. Pero también a los altares se acudía no con las manos vacías. Los altares no tenían la función de estar vacíos, tenía que haber una ofrenda sobre el altar. Dígalo conmigo en esta mañana: debería haber una ofrenda sobre el altar. Dígalo a la iglesia: debería haber una ofrenda. Yo quiero que usted se involucre en lo que le estoy enseñando. Debería haber una ofrenda sobre ese altar, si no, no tendría sentido que fuera el altar de los holocaustos o de los sacrificios. Debería haber una ofrenda, debería llevar un sacrificio. Pero también los altares eran señales de revelación. Muchos personajes de la palabra del Señor que levantaron altares tuvieron revelaciones de Dios profundas, experiencias sobrenaturales con el Señor. Amén.
Y esto también habla de la manifestación de Dios. Los altares traen manifestación de Dios. Diga conmigo, los altares traen manifestación de Dios. Esto es importante que usted lo grabe en su corazón. Los altares traen manifestación de la presencia de Dios. Y yo le dije que en el tabernáculo habían dos altares. Vamos a hablar del primero, el altar de los holocaustos. Quiero que vaya conmigo ahí concentrado en la palabra, y si usted está tomando nota, tome nota. Tome nota porque es importante. El altar de los sacrificios o el altar de los holocaustos. Esto está en Éxodo 27 y Éxodo 38. Estaba ubicado en el atrio o en el patio del tabernáculo. Dice la escritura que el fuego de ese altar de los holocaustos no se debería apagar. Mire que la palabra dice algo precioso. Dice que Dios le da la orden a Moisés de cómo construir ese altar. Con bronce, con madera de acacia, y le da a Moisés las instrucciones claras de lo que debía estar hecho el altar de los holocaustos. ¿Cuáles eran sus medidas? Claramente dice la escritura que Moisés hizo tal como Dios le dijo. Pero me impacta algo, y es que dice que el fuego en ese altar no debería ser apagado. Eso lo dice en Levítico 6, versículo 13. Mire lo que dice la escritura, dice: el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. El fuego en el altar de los sacrificios no se debería apagar. Debería estar todo el tiempo encendido. Todo el tiempo debería estar encendido. ¿Qué significa eso? Que eso significa la presencia del Señor. Recuerde que Dios se manifestó muchas veces a través del fuego. Y cuando el altar no debería apagarse, que simbolizaba que la presencia del Señor estaba ahí. Era la presencia misma del Señor. Pero mire algo importante. Este mandato de que el fuego no se debía apagar está 3 veces en el capítulo 6. Si usted se lee el versículo 9, el 12 y el 13, va a encontrar la orden del Señor. Dijo el Señor: instruye para que el fuego en el altar no se apague. ¿Por qué más no se debía apagar? Porque ese fuego lo había encendido el Señor, y ese fuego era su presencia, amén. Y es importante que nosotros entendamos que el fuego del Señor no se debe apagar. Un recordatorio constante del poder de Dios. El fuego indica que cada vez que usted tiene su vida, su corazón encendido, recuerda que es la presencia del Señor, amén. Es la presencia de Dios, el poder de Dios. Ninguna otra fuente de fuego era aceptable para Dios. Solamente la que estaba en el altar, que no debían los sacerdotes dejar apagar. Esto es impresionante. Mire la orden del Señor: no se debe apagar el fuego. No duerma, usted no puede dormir, no se puede quedar dormido. Tiene que mantener prendido el fuego en el altar. Y es importante. También representaba que el Señor era fuego consumidor. Amén. Que el Señor era fuego. Recuerde que el fuego tiene 2 usos importantes. Uno para calentarse, para que no nos dé frío, para cocinar y muchas cosas. Pero también el fuego se usa para también consumir. Amén. Para consumir. Y es importante que esto representaba la presencia de Dios. Entonces decimos que el altar de los holocaustos tenía cualidades y características importantes. Y una de esas era que siempre debería haber fuego. Diga conmigo: siempre debería haber fuego. Recuerde esto: siempre debería haber fuego en el altar. Siempre debería haber fuego. Y el segundo altar que está en el tabernáculo es el altar del incienso. Dice la escritura que Dios le dice a Moisés: tarde y mañana quemarás incienso. Y esto a mí me parece precioso. Ese altar del incienso estaba en el lugar santo. Y esto está en Éxodo capítulo 30. Dice la escritura que era un incienso. El Señor había dado unas órdenes específicas de cómo debería ser ese incienso aromático, de cómo debería ser hecho, fabricado. Y dice la escritura que no solamente tenía unas características especiales que Dios había dejado claras a Moisés, sino que también ese incienso era exclusivo
para el uso en este altar. Nadie más lo podía replicar, nadie más lo podía usar en ninguna otra cosa, solo era exclusivo para el altar del incienso. Y quiero hablar por qué era tan importante. Pero mire esto, dice la palabra, dijo además, Éxodo capítulo 30, versículo 34. Dice, dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estante y uña aromática, y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado. Mire las características: puro y santo. Dígale al que está al lado, el incienso debe ser puro y santo. Esta era una característica especial. Debía de ser bien mezclado, puro y santo. Un perfume bien mezclado, puro y santo. Me encanta eso de Dios, porque cuando Dios diseña el tabernáculo y empieza a darle las instrucciones a Moisés, usted lee el capítulo donde Dios le está diciendo a Moisés: haga esto, y me impacta que repite muchas veces en muchos versículos: y Moisés hizo tal como Jehová le había mandado. Y eso me encantó. Yo decía: wow, qué nivel para seguir instrucciones un hombre. ¿Cuántos de nosotros nos gusta seguir instrucciones? Levante la mano. Uy, vea, de 300, como el 0.5%. ¿Realmente a nosotros no nos gusta seguir instrucciones? Usted quiere coger el atajo para llegar, ¿cierto? Uno quiere armar todo. Usted compra un electrodoméstico y usted nunca lee el manual de instrucciones. ¿Quién lo lee? Levante la mano. Sinceramente, que usted dice: antes de prender la planchita voy a leer las instrucciones. Usted dice: llevo 30 años conectando una plancha, ¿esto qué tendrá de nuevo? Conectemos eso. Y se le quema la plancha por no leer las instrucciones. Entonces me impacta algo de Moisés, y es que Moisés era un hombre muy pronto para oír y muy pronto para obedecer. Él hizo tal como el Señor le había mandado, el altar, los altares y todo lo que el Señor le había mandado. Dice, y Moisés hizo tal como el Señor le mandó. Pero mire algo que en Levítico capítulo 10, versículo 1, pasó algo en el altar del incienso. Dice la palabra que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, del sacerdote Aarón, tomaron sus incensarios. Mire lo que dice la escritura: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y esto me impactó mucho, porque yo decía: ¿cómo los hijos de un sacerdote van a tomar el incienso, van a tomar las cosas consagradas al Señor? Y me impacta más porque en el versículo que leímos antes, donde decía que el fuego no se debía apagar, Dios dice: instruye a ellos, a los sacerdotes, que el fuego no se apague. Moisés dio instrucciones. Y Nadab y Abiú, hijos de un sacerdote, tomaron un incensario y les pareció, ellos hicieron como ellos creían que debería ser. Y ahí no dice la palabra que era el incienso incorrecto, ni que era el lugar incorrecto, pero sí no era algo que Dios había mandado, no era algo que Dios había pedido, no era conforme a lo que Dios había hablado. Y esto dice la escritura que trajo una consecuencia, y fue que ellos murieron, fueron consumidos por el fuego de Dios. Y esto es importante. Entonces quiero hacer una precisión aquí, habiendo hablado de los dos altares. Un altar agradable a Dios, escuche esto, es uno que está continuamente sacrificando. Un altar que le agrada a Dios es un altar que está continuamente sacrificando. Diga: continuamente sacrificando. Diga lo que no veo animada a la iglesia. ¿Tienen calor? Quiero escuchar a la iglesia. Diga: un altar que agrada a Dios es un altar que está continuamente sacrificando.
y continuamente elevando incienso, quiere decir adoración y comunión con Dios. Esas dos cosas son muy importantes. Entonces, un altar que agrada a Dios es uno que está continuamente levantando sacrificios, dando muerte, levantando ofrenda, ¿sí? Levantando ofrenda, ofreciendo completamente al Señor sacrificios, pero también está elevando incienso, comunión, oración y adoración a Dios. ¿Cuál es el orden que tenían que tener los altares? Vamos a aplicar esta palabra. Primero estaba el altar de los, contésteme iglesia, o cómo lo dijimos, yo cómo lo expliqué. Primero estaba el altar de los sacrificios, holocaustos, que estaba en el patio del tabernáculo. Y después de que estaba el altar de los sacrificios, seguía el altar del incienso, que estaba en el lugar santo, más adelante. Este es el orden que Dios había establecido. Entonces, primero debo acudir al altar de los holocaustos. Todo creyente debe acudir primero al altar de los holocaustos, sacrificios. Usted y yo todos los días tenemos que estar yendo al altar de los sacrificios, donde le damos muerte a muchas cosas que ahorita vamos a hablar, pero donde hay muerte, donde hay sacrificio. Este es el orden de Dios, el lugar de la matanza, el lugar de los sacrificios, el lugar donde había muerte. Nosotros no podemos olvidar este lugar. Hay muchos creyentes hoy en día que solo escuchan música worship, lloran escuchando adoración, lloran escuchando las canciones, se contristan cuando escuchan la adoración, pero no cuando escuchan la palabra, pero no cuando escuchamos la corrección. Ahí no hay, muchas veces no hay compungimiento del corazón. Solamente queremos ir al lugar del incienso sin pasar por el lugar de los sacrificios, sin pasar por el lugar de la matanza, y eso es lo que el Señor le agrada, y es el orden de Dios para que el altar, para que el tabernáculo cumpla su propósito. Primero el lugar de la matanza, luego voy al altar del incienso. Mire qué lindo es esto. Cuando usted y yo empezamos a aplicar esto, empezamos a ver muchas cosas lindas del Señor que vamos a hablar más adelante. Entonces, un incienso ofrecido sin muerte ni sacrificio no provoca la manifestación de Dios. Un incienso, una oración sin sacrificio, sin muerte, no provocará la manifestación de Dios. Por eso vemos muchas personas que oran y no pasa nada. No hay manifestación de Dios, no hay respuesta de Dios, porque hay un paso que se está saltando, y es el paso del lugar de la muerte, del lugar del sacrificio. Porque hay personas que oran y ven la respuesta de Dios así, ven la manifestación de Dios rápido, ven la respuesta, ven el respaldo de Dios, porque hay un orden para ir a la presencia de Dios. Yo no puedo saltar ese orden. Primero debo ir al altar de la matanza, al altar de los sacrificios, donde debe haber muerte, para luego levantar el incienso que agrada al Señor. Amén. ¿Quiere usted ver la manifestación de Dios? Hay que ir primero al orden del Señor. Una persona que ora mucho pero no le da muerte al pecado es una persona que está ofreciendo incienso extraño, como Nadab y Abiú. Una persona que ora, viene a la iglesia, le parece bonita la iglesia, le parece cómodo, chévere, pero nunca sacrifica o le da muerte a ese pecado que tiene, a ese pecado, a esa inmundicia, y viene y levanta las manos y adora, pero está viviendo una vida de pecado. Es una persona que levanta incienso extraño delante de Dios. Y esto es importante, iglesia, porque Dios nos ama. Amén. Dios se quiere manifestar a toda la iglesia. ¿Cuánto lo creemos? Dios se quiere manifestar a su vida. Dios quiere responder su oración. Dios quiere que cuando usted levante sus manos, usted pueda ver el fuego del Señor como lo envuelve. Que cuando usted ve la intimidad, usted pueda experimentar la presencia poderosa del Señor. Usted pueda experimentar ese fuego que transforma, ese fuego que liberta, ese fuego que sana. Pero debemos de primero ir al lugar de los sacrificios. Primero debemos ir a ese lugar donde hay muerte, donde tenemos que entregar muchas cosas que el Señor quiere que nosotros entreguemos.
Aún mucho tiempo antes del Señor establecer el tabernáculo, había hablado del altar. Dice Éxodo 20:25: cuando quieran hacerme un altar de piedra, no corten las piedras con ninguna herramienta. Escuche esto es importante y clave aquí. Sino úsenlas tal como las encuentren. Si las cortan con herramientas, dejarán de ser apropiadas para un altar. No le pongan escalones para que al subir no se les vea ninguna parte desnuda. Entonces esto es importante. Yo decía, Señor, ¿por qué? Me puse a estudiar y me hice esta pregunta y le hice esta pregunta al Señor: ¿por qué, Señor, el altar no debería tener intervención de ninguna herramienta? ¿Por qué debían de ser tomadas las piedras tal como las encontraban? ¿Por qué debería ser tan rústico? ¿Por qué debería ser ese lugar, como podemos decir hoy en día, tan ordinario? Si podíamos haberle metido lija o haberlo esculpido las piedras, haber hecho algo bien hermoso, porque es para Dios. Y yo decía, Señor, ¿por qué tú dijiste que no le metas herramientas? Porque nosotros necesitamos entender, iglesia, que Dios quiere sinceridad en el corazón del hombre. Dios quiere sinceridad en mi corazón, iglesia. Yo le quiero decir esto de parte de Dios. Dios está buscando personas sinceras delante de su presencia. Dios no quiere tus argumentos. Dios no quiere tus excusas cada vez que vienes a la iglesia. Dios no quiere una apariencia cuando vamos a la presencia de Dios. Dios no quiere que tú uses palabras que has copiado de otro lugar cuando te dirijas a la presencia del Señor. Dios no quiere que tú vayas a Dios ocultándole cosas. Dios quiere sinceridad. Dios no quiere argumentos ni razonamiento humano. Dios no quiere nada humano en su relación con Dios. Dios quiere que usted y yo nos relacionemos con el Espíritu. Porque si metemos el alma puede estar rota, el alma está herida, el alma está contaminada. Pero el Espíritu, dice la palabra, anhela, el Espíritu anhela al Señor. Nuestro espíritu anhela a Dios. Y es el que debemos de conectar con el Señor. Y dice la palabra: no le metas nada, herramienta, no quiero nada. Quiero que tomes las piedras como las encuentres. Y a mí me impactaba eso y decía, wow, cómo el Señor ama al ser humano. Cómo el Señor ama una vida rota, una vida que está ahí, que no vale tal vez para el mundo, pero cómo el Señor la toma y hace de ella un altar. Y hace que en ese altar descienda su presencia, habite su presencia. Eso es hermoso. Como el Señor no decía tállenlas, háganlas bonitas, lígelas. No, el Señor decía tómelas como están ahí. No quiero que metas nada. Y qué lindo es, porque cuando usted y yo hacemos eso podemos ver la manifestación del Señor. Amén. Algo también que nos enseña este versículo es que nuestra vida debe estar diseñada según el trazo de Dios. Nuestra vida debe ser formada, debemos vivir una vida conforme al principio, a los principios del Señor. Conforme el Señor le agrada, los principios, los mandamientos. ¿Sabe que esta palabra nos da forma a nosotros? Esta palabra nos da una forma. Los principios, cada vez que usted se ajusta a la verdad de Dios, cada vez que tú y yo hacemos ajustes en nuestra vida según la palabra, usted y yo estamos transformando nuestra vida. Le estamos dando una forma diferente. Y eso es lo que el Señor quiere. Él quiere que nosotros tracemos o hagamos o caminemos según su palabra. Para que la palabra en obediencia, para que la palabra aplicada produzca una nueva vida, un nuevo corazón. Esto es importante. Dios no dejó esta palabra para torturarnos. A veces la gente dice, ay, la palabra es tan dura, la palabra es tan dura. Y los discípulos lo dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la podrá soportar? Pero mire qué linda es la palabra. Yo soy un ejemplo claro de lo que la palabra puede hacer en una vida. Y yo le quiero decir a usted, cuando usted toma la palabra y la aplica, la palabra es poderosa. Usted tiene problemas en su vida, aplique la palabra, trace su vida en una línea recta
obedeciendo al Señor, tomando su verdad, aplicándola en su vida con el corazón sincero. Decirle: Señor, yo tengo una vida destruida, una vida rota, vengo desbaratado, Señor, vengo herido, vengo con ira, con enojo, pero quiero ajustarme a tu palabra, y la palabra transforma. Amén. Como esas piedras rústicas hacían descender la gloria de Dios. Usted puede decir: yo no soy muy preparado en la Biblia, yo estoy hasta ahora llegando a la iglesia, tal vez no tengo mucho conocimiento de Dios, le fallé al Señor. Pero mire tan lindo como esas piedras, tal vez usted puede ser como esa piedra rústica, que para muchos no es muy llamativa, pero para Dios sí. Una piedra rústica en el lugar correcto provoca la manifestación y la gloria de Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor. ¿Qué sentido tendría un altar si no adora al Señor? ¿Qué sentido tendría construir algo tan hermoso, tan bello físicamente, si realmente no está agradando a Dios? ¿Qué sentido tendría poner una ofrenda que no sea agradable al Señor? ¿Qué sentido tendría tomar algo muy llamativo y ponerlo en alto cuando eso no agrada a Dios? Entonces los estándares de Dios son muy diferentes a los estándares y a las expectativas del ser humano. A veces el ser humano espera ver algo muy espectacular, pero Dios se place en lo sencillo. Dios se goza con lo que es rústico, lo que es sincero, lo que realmente se entrega a Él de corazón. Dios se complace, dice la palabra, que Él usa lo vil y lo menospreciado y lo levanta para avergonzar a los sabios y a los fuertes. Él toma lo sencillo, amén. Él toma lo que es sencillo. Mire lo que dice en Éxodo capítulo 20, versículo 24. Dice: cuando hagan un altar para adorarme, esto es en otra versión, háganlo de tierra y sacrifiquen sobre él las ovejas y los toros que quieran ofrecerme. Dejen sobre ese altar las ofrendas para el perdón del pecado del pueblo y las ofrendas que demuestran su deseo de estar en paz conmigo. Y para los demás, dice la escritura, mire lo que dice al final: yo vendré al lugar que elija para que se acuerden de mí y haré que prosperen en todo. Un secreto para prosperar en todo es tener un altar correcto. Es tener un altar correcto, como Dios lo pide, como a Dios le agrada, pensando en agradarlo a Él, pensando en lo que Él dijo, pensando en lo que Él habló, pensando en lo que Él desea, pensando en lo que Él anhela, pensando en sus mandamientos. Un altar correcto es un altar que siempre piensa en Él. Amén. Dice la escritura, dice: para que el lugar que elija para que se acuerde, yo vendré. Mire lo que dice la escritura: yo vendré. Pero mire que dice más adelante: y los bendeciré en todo. No solamente Dios desciende para que tú lo puedas experimentar. Wow, qué presencia de Dios. Wow, cómo el Espíritu Santo me habla. Wow, cómo el Espíritu Santo me revela su palabra. No solamente Dios se limita ahí. La presencia viene para traer bendición, y bendición en todas las áreas. Bendición en su vida espiritual, en su vida familiar, en su vida emocional, en su vida financiera, en todas las áreas. La presencia de Dios viene para traer bendición. ¿Es malo esto? ¿Es malo esto? Le pregunto a la iglesia. ¿O le parece hermoso? ¿Cuál era el fin de que el altar fuera hecho a la manera de Dios? Para que Dios se manifestara y trajera su bendición. Para que Dios se manifestara y trajera su bendición. Qué lindo, ¿no? Qué precioso. Voy a darle unos ejemplos muy prácticos en la palabra sobre la importancia de los altares correctos. ¿Por qué son tan importantes levantar, o por qué es tan importante levantar un altar correcto? Le voy a dar unos ejemplos en la palabra. Y vaya conmigo a Génesis capítulo 8, versículo 20. Quiero leer el versículo 20 y el 21. Voy a darle unos ejemplos por qué es tan importante levantar un altar correcto para Dios.
Y número 1 es porque un altar correcto detiene maldiciones. Escriba ahí si está tomando nota. Detiene maldiciones. Y vamos a leer Génesis capítulo 8, versículo 20. Dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia. Había un altar, pero también había un sacrificio. Diga conmigo, había un altar. Dígalo duro, iglesia, había un altar, pero también había un sacrificio. Dice: y tomó de toda ave limpia y ofreció holocausto. ¿En dónde? ¿En dónde lo ofreció? En el altar. Dice la escritura: y percibió Jehová olor grato. Qué lindo, ¿no? Percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Esto me impactó mucho. Ahí sigue más leyendo si usted quiere leer más, pero dejémoslo hasta ahí. Dice la escritura que viene el diluvio por causa del pecado del hombre. Amén. Dice la escritura: y la maldad de los hombres subió al extremo, y Dios le pesó en su corazón haber creado al ser humano. Le dolió en su corazón haber creado a la humanidad. Había una corrupción terrible en la tierra. Había pecados de inmoralidad sexuales de todo tipo, habían homicidios, había una cantidad de pecado que eso dolió el corazón del Señor. Dice la escritura que Dios manda el diluvio para destruir a toda carne que se moviera sobre la faz de la tierra. Todo iba a ser destruido, todo iba a ser raído, dice la palabra. Destruido, como cuando usted coge jabón, fa y lava un piso y le quita toda la mugre, rae todo por completo. Así va a ser el Señor. Pero dice la escritura que había un hombre que agradaba al Señor, y era Noé. Y dice la escritura que Noé, Dios lo llama y le dice: Noé, constrúyete un arca porque voy a destruir la tierra con un diluvio. Noé, dice la escritura, en ese tiempo no había llovido, no llovía, no había agua, no había lluvia. La gente no creyó que había haber un diluvio, la gente no se apercibió de nada, siguió en su pecado. Vino el diluvio, todo lo que habitaba en la tierra fue destruido, fueron muertos niños, bebés, todo fue destruido por causa del pecado. Pero la palabra dice algo hermoso: Noé y su familia fueron salvados en el arca. Y mira lo que dice este versículo de Génesis 8:20. Dice la escritura: cuando Noé sale del arca, ya está la tierra seca, sale. Dice la escritura que él levanta un altar al Señor. ¿Quién le dijo que levantara un altar? Usted no lo lee en la palabra. Dios nunca le dijo: Noé, cuando tú salgas del arca, me vas a levantar un altar y me vas a sacrificar algo en ese altar. No, el Señor no le dijo a Noé que levantara un altar, ni le dijo que sacrificara nada. Mire algo hermoso de este pasaje. Esta es la primera referencia del altar que se encuentra en la Biblia. Esta es la primera vez donde se menciona que alguien levantó un altar. Y era tal vez un montículo de tierra, un lugar elevado, un lugar pronunciado. Tal vez era una piedra grande o un lugar alto. Pero es la primera vez que hace referencia al altar. Y sabe que me impactaba, yo decía: Señor, ¿por qué a Noé se le ocurre esa idea de levantar un altar y sacrificar animales? ¿Y sabe algo que me decía el Espíritu Santo? Porque un corazón que agradece a Dios por la salvación y por la gracia no necesita que Dios le diga que levante un altar y que lo adore. No necesita que Dios le diga levante sus manos. No necesita que Dios le diga venga a la iglesia. No necesita que Dios le diga de diezmos, primicias y ofrendas. No necesita eso. Una persona que tiene un corazón agradecido y que sabe de dónde Dios lo sacó, no le cuesta hacer nada para el Señor. No le cuesta sacrificar. No le cuesta dar muerte a lo que tenga que dar muerte. No le cuesta, porque es una persona que tiene un corazón que agradece. Es una persona que tiene un corazón agradecido. ¿Cómo no iba a brotar de Noé un altar y una ofrenda para el Señor si era que Noé y su familia fueron los únicos humanos que sobrevivieron a ese diluvio? Hubo una misericordia absoluta y preferencial sobre la vida de Noé y su familia. Una misericordia extraordinaria de Dios sobre Noé y su familia. ¿Sabe? Hay muchas personas aquí que dicen: en el COVID se murió mucha gente, yo estoy vivo. Eso se llama la misericordia de Dios.
Hay muchas personas aquí, denle la gloria a Dios. Hay muchas personas aquí que dicen: a mi alrededor se ha muerto gente de lo que yo tenía, pero Dios a mí me sanó. Eso se llama la misericordia de Dios. Eso se llama la gracia de Dios. No lo podemos entender, no podemos comprender cómo un Dios tan poderoso puede tener misericordia de uno que es tan imperfecto como la piedra que está por ahí tirada. Pero Dios nos toma y se place en depositar su presencia, amén. Y Noé, dice la palabra, que hizo ese altar y sacrificó, porque él había visto y había sido el protagonista del amor más grande del Señor por una humanidad que estaba en pecado y en maldición. Y yo le quiero decir algo a usted: usted está aquí en este lugar solo por la gracia del Señor. Usted está en este lugar solo por la misericordia de Dios. No por nada que usted y yo hubiéramos hecho bien, no por nada que usted y yo merezcamos. No merecemos la gracia de Dios, porque muchas veces hemos pecado al Señor, lo hemos ofendido. No nos ha importado fornicar, adulterar, no nos ha importado mentir, ser mentirosos, ser arrogantes, orgullosos. No nos ha importado, pero solo usted está aquí, yo estoy aquí por la misericordia del Señor. Y una persona que entiende esto, que eso es misericordia. Esto aquí no se trata de lo que usted estudió, de lo que usted tiene, de su posición económica. Esto no se trata de que usted tenga talentos y habilidades. Eso se trata de una misericordia mayor, que es la misericordia del Señor. Y cuando Noé sale del arca y ve a su familia, iglesia, como usted puede ver a su familia todos los días en su casa viva, con sanidad, con salud, con provisión, con un techo sobre su cabeza, con un pan sobre su mesa, usted puede decir: Señor, yo quiero ser ese altar que todos los días sacrifique, porque yo entiendo que esto es solo misericordia, iglesia. Esto es solo gracia del Señor. Y muchos de nosotros no hemos entendido eso. A veces creemos que somos muy buenos, o que Dios necesita de nosotros. Dios no necesita de nosotros. Dios se vale de lo que sea, si sea de las piedras, para mostrar su poder. Dios no necesita de ti ni de mí. Si yo me callo, las piedras hablarán y predicarán. Si usted se va de la iglesia, a otro el Señor trae. Si usted no ora, a otro Dios se le manifiesta. Si usted no le da muerte al pecado, no verá la bendición de Dios, porque eso es lo que provoca un altar correcto para el Señor. Y es importante entender esto, iglesia, que todo lo que nosotros le ofrezcamos al Señor en el altar debe ser algo limpio y puro para Él. Nuestra adoración debe ser limpia para el Señor, sin hipocresías, sin pecado, sin mancha, sin competencia, sin envidiar a otro porque lo hace mejor. Nuestra adoración debe ser una adoración santa y pura. Cada vez que usted levanta sus manos, dice la palabra: levanten manos santas, sin ira y sin contienda, porque eso es lo que agrada al Padre. Eso es lo que Dios pide en su altar. El incienso debería ser puro y santo para el Señor, exclusivo. ¿Sabe algo, iglesia? La adoración es exclusiva de la iglesia del Señor. En ningún otro lado Dios acepta adoración. Mire, los mormones, los testigos de Jehová y muchas sectas creen adorar a Dios, pero esa adoración no es acepta, no es un incienso correcto. No es un incienso correcto. Pero ¿sabe algo que dice la palabra y que a mí me duele en el corazón? Dice la palabra: Dios anda buscando adoradores. Dios anda buscando gente que le adore, pero no de cualquier manera, en espíritu y en verdad. Porque Dios desea que usted sea sincero con Él, que usted viva una vida sincera con el Señor, que usted diga: Señor, yo realmente me aparto del pecado, porque quiero que cuando yo levante mis manos y cuando yo invoque tu nombre, tu presencia venga, Señor, tu presencia se manifieste. Pero
muchas veces no hemos entendido que lo que a Dios le tenemos que ofrecer debe ser limpio y puro, porque Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios santo. Él es su amor. Si tú dices que Él es tu amor, lo que tú le presentas a Él es limpio y puro, porque eso es lo que a Él le agrada. Amén. Dice que Noé ofreció lo limpio y los animales puros, porque son los únicos aptos para el sacrificio. Son los únicos que son aptos y que Dios mandó que fueran sacrificados. Y aquí vemos cómo dice la escritura que cuando Noé hace este altar, dice el Señor: yo haré pacto contigo y nunca más traeré maldición sobre la tierra. Nunca más traeré maldición ni destruiré a la tierra con diluvio. Jamás. Y dice la palabra, y Dios deja una señal, el arco iris, como señal. El arco iris que usted y yo vemos ahí, aquí fue creado. Dice una señal en el cielo, el arco iris, como señal de que nunca la tierra volvería a ser destruida por un diluvio. Y este altar correcto y este sacrificio correcto detiene una maldición que había sido desencadenada por el pecado del hombre. Y yo le quiero decir algo como iglesia, como hermana en Cristo: hay muchas maldiciones que su familia tiene. Hay muchas maldiciones que usted arrastra y está repitiendo sin darse cuenta. Hay muchos patrones de pecado: el alcoholismo, las drogas, hogares separados, fornicación, embarazos a temprana edad, trampa, hurto, ruina, escasez, maldición espiritual, locura. Eso lo dice la palabra en Deuteronomio capítulo 11, 12, 13. Los versículos hablan de las maldiciones que venían sobre consecuencias del pecado. Y hay muchas maldiciones que persiguen a la gente. Y sabe algo, esa maldición será rota el día que usted levante un altar correcto, el día que usted sacrifique la ofrenda correcta, la ofrenda limpia y pura que agrada al Señor. Esa maldición será rota ese día que usted decida decirle: Señor, yo estoy cansado de sacrificar inmundicia, estoy cansado de presentar fuego extraño en el altar. Ahora quiero presentar incienso aromático, incienso puro y santo. Y eso es lo que a Dios le agrada. Y usted va a ver cómo las maldiciones se rompen de su vida. Yo he visto cuántas maldiciones Dios no ha roto en mi vida. Yo sufría de migraña, sufría de la úlcera, sufría del colon, mantenía con un poconón de pastas. Me tocaba irme por urgencias cada rato a la clínica. Cuando yo decidí empezar a vivir para Dios, fui libre de todo eso. Nunca más volví a sufrir de migrañas, nunca más volví a sufrir de la úlcera, nunca más. Y ahora puedo ver cómo la bendición de Dios reposa sobre todo lo que yo soy y lo que hago, porque decidí levantar un altar correcto para Dios y ofrecerle al Señor un incienso puro y santo. Amén. Y usted tiene esa gran responsabilidad como hijo de Dios. ¿Quiere romper maldiciones de su vida? ¿Cuántos quieren romper maldiciones de sus vidas? ¿Cuántos quieren hoy decirle: Señor, yo no quiero vivir como mis padres vivieron? Yo no quiero repetir la historia de mis antepasados. Le tengo la solución. Levante un altar correcto, ofrezca una ofrenda correcta, un incienso puro y limpio, y usted verá cómo las maldiciones corren de su vida. Quiero que le dé la gloria a Dios por eso. Porque eso es importante para que usted vea las bendiciones del Señor. Amén. Para que usted vea lo lindo que es el Señor. Dios es un Dios precioso. Todo hombre de Dios que vivió para Él fue tan bendecido en todo. Vea la historia de los patriarcas, vea la historia bíblica. No hay nadie que el Señor haya tomado y haya hecho su hijo para dejarlo en ruina. Lo trajo en bendición y era en sobreabundancia, como decía el pastor. Sacrificaban miles y miles de ovejas, de bueyes. Sacrificaban al Señor. No les dolía una muela dar 1000 bueyes, porque eran tan prósperos, era la bendición tan grande de Dios. Sus familias, todos podían disfrutar de esa bendición. Y eso es lo que Dios quiere. Un altar correcto provoca la manifestación de Dios y su sobrenaturalidad. No solamente la manifestación de Dios,
sino que provoca lo sobrenatural de Dios. Es muy diferente cuando usted dice: yo siento la presencia de Dios cada vez que oro. Eso se llama la manifestación de Dios. Pero la sobrenaturalidad de Dios es algo más poderoso, es algo más glorioso. Y quiero que me acompañe a la palabra, a Primera de Reyes capítulo 18, versículo 20. Quiero que tome la palabra ahí. Primera de Reyes 18, 20. Y quiero contextualizarle este pasaje antes de leer ese versículo. Y es que aquí en Primera de Reyes capítulo 18 iba a haber un duelo. Iba a haber un duelo que se publicó por Facebook. Llegaron las noticias de ese tiempo. Las redes sociales se colapsaron. Duelo en el Monte Carmelo. Hay un duelo en el Monte Carmelo. Y las noticias corrieron. Todas esas personas empezaron a vocear todos: hay un duelo en el Monte Carmelo. Y había un duelo precisamente. Dice la escritura que Elías le había dicho al profeta que fuera y le dijera a Acán que lo que citaba a los profetas de Baal y Acera al Monte Carmelo. Y este profeta tenía tanto miedo porque en ese tiempo estaba reinando Acab y Jezabel. No sé si usted ha leído esta historia, pero Acab y Jezabel era un reinado terrible, un reinado que apartó a Israel de Dios y que institucionalizó el culto a Baal. Quiere decir que el gobierno decía: hay que adorar a Baal, y todos adoraban a Baal, excepto los profetas. Muchos profetas fueron muertos en este reinado. Dice la escritura que este profeta había tomado, el que se encontró con Elías, había tomado a 100 profetas y los había escondido en cuevas de a 50 y los había alimentado con pan y agua para que Acab no los matara ni Jezabel. Y estando en ese campo por allá con Acab, se encontró a Elías. Y Elías le dice: venga, mijo, vaya, dígale a Acab que yo cito a todos los profetas de Baal y Acera al Monte Carmelo. Y es así como se hace un reto a duelo. Y Elías le dice a este siervo: llámalos y diles que nos vemos allá. Había tensión en el ambiente. ¿Cómo cree que se sentiría Israel cuando Elías aparece? Que podían haberlo matado, pero él retó a un duelo. O sea, quiere decir: usted me quiere matar, yo lo reto para que usted lo haga. Y eso fue lo que hizo Elías, impulsado por el Señor. Y dice la escritura que se van al Monte Carmelo y todo el pueblo se reúne, niños, jóvenes, toda la gente se reúne. Y llegan los profetas de Baal, 450 profetas de Baal contra uno del Dios verdadero. El duelo más impresionante. ¿Cuándo se había escuchado hablar de un duelo de 1 contra 450? Y súmele a Acab y Jezabel, 452. Y súmele un pueblo cegado por la idolatría y cegado por el pecado. Súmele eso a un pueblo en una pobreza y un contexto espiritual terrible. Súmele eso a un pueblo que está bajo un gobierno de tinieblas y oscuridad, de injusticia, de asesinato, porque habían matado también al dueño de la viña de Nabot. Jezabel lo mató para robarse su tierra. Y había un gobierno injusto y un gobierno perverso aquí. Y sale Elías, que se busca, letreros de Elías por allá, se busca al profeta Elías, la cabeza de Elías por tanto dinero. Y sale este hombre y reta a 450 profetas a un duelo. Pero mire algo impresionante, esto es precioso. Y surgen las apuestas, porque en todo duelo hay apuestas, ¿sí o no? Y los de Israel decían: yo apuesto por Elías, 2 nomás. Yo apuesto por los 450 profetas, 1000 apuestas. Y había un ambiente tenso, había un ambiente de muerte, había un ambiente de preocupación, había un ambiente que yo le pregunto a usted: ¿qué sentiría Elías ahí?
Mira lo que dice la escritura. Ahora sí vamos a leer el versículo 20. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo, perdón, el versículo 30 vamos a leer. Entonces Elías le dijo al pueblo: acérquense a mí. Y todos se acercaron. Le voy a contextualizar antes de esto, que me adelanté un poquito. Dice la palabra que los profetas de Baal levantaron un altar a Baal. Levantan un altar. El duelo era el duelo a los altares. Y dice que levantan un altar y empiezan ellos a cantar, a gritar, a saltar, a llorar, a patalear. Dice la palabra que empiezan a sajarse la piel, a cortarse la piel. Dice que tanto así que su cuerpo se bañaba de sangre, invocando a Baal, que Baal respondiera. Dice Elías: el Dios que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y ese era el reto del duelo. Si en su altar desciende fuego, su Dios es el verdadero. Y si en el mío desciende el fuego, mi Dios es el verdadero. Y dice la palabra que están allí esos profetas saltando, alaraqueando, me imagino que con plumas, mejor dicho, haciendo de todo, tirándose para arriba, tirándose de cabeza, llorando, jalándose en los pelos. Y no pasaba nada. Dice que pasó casi todo el día y cayó la tarde y no pasaba nada. 450 profetas gritando, jalándose las naguas, tirándose de arriba, de abajo, echándose en agua, no sucedió nada. Pero mire lo que pasó después. Ahora sí vamos al versículo 30. Dice que también Elías se burlaba de ellos. Les decía: griten más duro. Posiblemente su Dios está durmiendo. Mire el duelo y el desafío y la fe tan increíble de Elías, que le dice: griten más duro. Posiblemente su Dios se fue de viaje. Posiblemente su Dios está muy ocupado. Griten, griten. Debe estar meditando. Pero mira lo que dice el versículo 30. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. ¿Qué les dijo? Mire qué desafío y qué confianza del Señor. Decirle a esa turba de gente que estaba muerta espiritualmente, que se había apartado de Dios: acérquense a mí. Yo le digo: echen para allá, háganse lejitos. No, le dijo: acérquense a mí. Mire esto. Todos se acercaron y Elías construyó el altar de Dios. Escuche con el espíritu, que estaba derrumbado. ¿Cómo estaba el altar de Dios? Derrumbado. No había altar. El altar que había estaba destruido. El altar que había estaba deshecho, porque nadie adoraba a Dios, nadie buscaba al Señor. Israel se había apartado totalmente del Señor. El altar estaba roto, estaba abandonado. Y dice la palabra que Elías tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel, nombre que Dios le puso a Jacob, antepasado de los israelitas. Con esas 12 piedras construyeron el altar. Luego hizo una zanja alrededor del altar, escuchen, en la que cabían unos 12 litros de agua. Acomodó la leña, cortó el toro en pedazos y lo puso sobre la leña. Entonces Elías le dijo a la gente: llenen 4 jarrones con agua y mojen por completo el toro y la leña. Ellos lo hicieron así. Y después Elías les dijo: háganlo otra vez. Escuchen. Ellos echaron nuevamente agua sobre el animal y la leña, y Elías les pidió que hicieran lo mismo por tercera vez. El agua corrió alrededor del altar y llenó la zanja. Cuando llegó el momento de quemar el toro, el profeta Elías se acercó y le pidió a Dios. Mire lo que dijo el profeta Elías. Esto me parece precioso. Esto es muy poderoso y yo lo declaro en esta mañana. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, haz que hoy todos sepan que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que he hecho todo esto porque tú me lo has pedido. ¡Aleluya! Elías no actuó solo. Elías estaba retando en duelo porque sabía que el poderoso de Israel estaba con él.
que el poderoso de Israel lo estaba respaldando, que el poderoso de Israel iba con él porque Dios le había dicho eso. Haga eso. Es hora de que el pueblo entienda quién es el Dios verdadero. Y dice la palabra que Elías dice: porque tú me lo has pedido, Dios. Yo he hecho todo esto porque tú me lo has pedido. Qué lindo, me impacta eso. Y qué lindo es cuando usted puede decir: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Alicia, Dios de roca sólida. Demuéstrale a todos los adversarios del reino que tú eres nuestro Dios y Él es el Dios verdadero. Qué lindo el Señor. Y mire lo que dice la palabra: contéstame, mi Dios, contéstame, para que este pueblo sepa que tú eres Dios y que deseas que ellos se acerquen a ti. Mire lo que dice el siguiente versículo: en ese momento Dios mandó fuego. ¡Oh, qué poderoso! Dios mandó fuego y consumió el toro. Y dice la palabra que lamió el agua de la zanja, el agua de las piedras. Todo el fuego lo lamió, dice la escritura. Lo consumió el fuego. Mira lo que dice la escritura: todo y hasta las piedras y el polvo. También el agua que estaba en las zanjas se evaporó. Cuando todo el pueblo vio eso, se inclinó hasta tocar el suelo con su frente y dijo: el Dios de Israel es el Dios verdadero. El Dios de esta casa es el Dios verdadero. El Dios de su vida es el Dios verdadero, iglesia. Él es el Dios verdadero que usted y yo adoramos en esta casa. Es el Dios verdadero. No tenga temor, no tenga duda, que si usted tiene el altar correcto y usted hace como el Señor le manda, usted hará que la gloria de Dios esté sobre su vida y sobre su casa y sobre su familia. Y no habrá enemigo que pueda tocar su vida ni su casa, ni nada de lo que es suyo. Porque eso fue lo que pasó, que dice la palabra que descendió el fuego. El altar fue hecho como Dios había mandado. Todo fue hecho como el Señor había instruido a Elías. El tiempo que Elías estuvo por allá huyendo, estaba en comunión con Dios. Dios le dijo: ve y haz un duelo, reta a ese rey, reta y haz que el pueblo vea que yo soy el Dios verdadero. Dios quiere mostrarse a través de tu vida. Usted quiere ver a su familia convertida, muéstrele al Dios verdadero que está en usted. Haga que la gente vea ese Dios verdadero en usted, en su vida. Haga que la gente vea la gloria de Dios en usted. Que todo lo que usted hace, que todo lo que usted dice, que la forma como usted y yo vivimos, estamos impactando, estamos haciendo que el enemigo o que su familia se doblegue ante el Señor y se arrodille y confiese que Él es el Dios verdadero. Y deje de la idolatría, deje el pecado, deje el paganismo y empiece a acercarse al Señor. Amén. Qué tremendo es esto. Dios necesita profetas en medio de las casas. ¿No dice amén? ¿O usted no es un profeta de Dios? ¿O usted no tiene palabra y promesas de Dios? Entonces, ¿por qué no las ha declarado? ¿Por qué no ha declarado palabra? ¿Por qué no ha sido un profeta en medio de su casa? ¿Por qué no ha retado a Satanás que tiene que huir de su casa? ¿Por qué no ha hecho un duelo con todas esas maldiciones? He dicho: se van de mi casa, porque yo he decidido hacer como manda el Señor. He decidido hacer lo que Dios dice. Y esto es importante. Siga a Dios. Posiblemente usted es el único que está siguiendo al Señor de su familia, como lo era Elías aquí en medio de este pueblo. Era el único profeta que se atrevió a salir de la cueva y a retar a sus enemigos y a permitirle al Señor que Él descendiera y se mostrara como el Dios verdadero que era. Y yo le digo esta mañana a usted: empiece a construir un altar correcto. Si tú lo haces y sacrificas la ofrenda correcta, oras y adoras correctamente, Dios se manifestará. Dios se manifestará, iglesia. Dios se manifestará, porque Dios no solamente se quiere manifestar a los pastores ni a los líderes, se quiere manifestar a todos sus hijos para que tú le conozcas. Tienes una necesidad, ve y haz un altar.
tienes una petición, ve y haz un altar. Ve y haz un altar a la manera de Dios, sinceramente, con pureza, con santidad, y verás la manifestación del Señor. Verás cómo Dios te responde. Verás cómo Dios te deja en victoria. Verás cómo aquellos que te han humillado, Dios le muestra el Dios verdadero que está en ti y al cual tú le has creído. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que tú sigas en derrota. A mí a veces me da ira santa de cuando la gente se acerca: pastora, me aporrió el diablo. Ay, estoy desanimado. Yo digo, ¿acaso usted no tiene un Dios verdadero? ¿Acaso el Dios al cual tú le sirves es un Dios de yeso y de madera? ¿Acaso no has visto las misericordias, la bondad y el poder de Dios? Es que nosotros tenemos a un Dios verdadero, el único Dios verdadero, porque no hay otro Dios, solo el único Dios verdadero es el Señor Jesucristo, amén, al cual usted y yo tenemos en nuestra vida. Disertemos un poco. ¿Qué hubiera pasado si Elías no hubiera hecho como Dios le hubiera mandado? 450 profetas lo hubieran matado. Pero aquí ocurrió algo sobrenatural. Dice la escritura que cuando Dios se manifestó, el pueblo confesó al Dios verdadero, y Elías degolló a 450 profetas de Baal. Todos fueron muertos, porque hubo alguien que se atrevió, porque hubo alguien que le creyó a Dios, porque hubo alguien que obedeció la voz de Dios. Si usted y yo hoy escuchamos la voz del Señor, no endurezca su corazón. No endurezca su corazón. Porque si usted endurece el corazón y sigue en su misma vida, usted nunca, nunca, nunca verá victorias en Dios. Su vida será una vida corriente y ordinaria. Pero cuando usted lee y escucha al profeta Elías, usted escucha a un hombre de Dios, y le dicen el profeta de fuego, el hombre de Dios más extraordinario. ¿Qué diferencia hay entre él y usted, entre él y nosotros? Que él le creyó a Dios y obedeció. Se atrevió a hacer lo que nadie había hecho. Y quiero terminar con esto. Quiero que hoy apliquemos esta palabra en nuestro corazón y en nuestra vida. Ya no es necesario edificar un tabernáculo como en la antigüedad. Ya no es necesario hacer altar de piedras. Míreme acá, por favor, no se distraiga. Ya no es necesario hacer un tabernáculo como en la antigüedad. Ya no es necesario hacer un altar de piedras. Ahora el tabernáculo para la presencia de Dios es usted y yo. Ahora el altar es su vida y es mi vida. Ahora la ofrenda y el sacrificio somos nosotros, rendidos al Señor. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 6:19: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Ahora hay un tabernáculo más precioso y somos nosotros, portadores de la presencia más poderosa del Espíritu Santo. Dice: somos templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Mira lo que dice la palabra en 2 Corintios 6:16. Dice, traducción al lenguaje actual, esta versión dice: nosotros somos el templo del Dios vivo. ¿De quién es templo usted? Del Dios vivo. Pero dígalo como si estuviera vivo, hermano. ¿De quién es usted ahora el templo? Del Dios vivo. Yo me asusté, pensé que todos se habían desmayado. Somos el templo de un Dios vivo. Ahora la presencia de Dios no está afuera, está dentro de nosotros. Ahora el altar no está afuera, el altar está en nosotros. Ahora el fuego no está afuera, el fuego del Espíritu está en nosotros. Ahora el fuego del Espíritu Santo está en nosotros. Dígalo con fe, iglesia, dígalo con fe. Nuestra ofrenda es el cuerpo, es nuestro cuerpo presentado al Señor limpio y puro. Puede usted ponerse la mano en el corazón y decirse: Señor, ahora la ofrenda que tú más anhelas,
y que debe ser más agradable es mi cuerpo. Tatiana, dígalo, póngase la mano en el corazón. Ahora la ofrenda que tú más deseas es mi cuerpo, limpio y puro. Esa es la ofrenda que Dios desea. Dice la palabra en Hebreos 12:14: seguí la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Quiero resumirle la palabra en esta frase. Y termino concluyendo con esto, como dijo el pastor. Ya voy terminando, ya terminé. Quiero darle un pequeño testimonio de lo que era yo. Yo era una mujer que conocía a Dios, o que creía conocer a Dios, pero vivía una vida de orgullo, de altivez. Yo no quería seguir el propósito de Dios. Dios me había violado el propósito desde mi niñez. Dios me había escogido con un propósito. Muchas veces me desahuciaron médicamente cuando era niña. El médico, cuando tenía 5 años, le dijo a mi mamá: esta niña se muere, llévesela para la casa, no hay nada que hacer por ella. Yo estaba esqueleto. Cuando tenía como 14 años convulsioné de fiebre. Salí corriendo por las calles y la gente, el médico no se explica cómo yo no quedé mal de la cabeza. Si yo convulsioné y corrí por las calles teniendo 14 años. Cuando tenía 15 años casi me ahogo en un río. Yo no sé nadar y me botaron al río Hondo, y la gente que me tiró no sabía que yo no sabía nadar y me estaba ahogando. Yo sentía las llamas que salían. Yo dije: aquí me morí. Me sacaron casi que muerta del río. Cuando pasé por la depresión y todo este proceso, yo sentí literal que yo me iba a morir. Orinaba sangre. Duré 5 días sin dormir un minuto de tiempo. La cabeza la sentía así de grande. El médico dijo: hay que meter a esta niña a un centro, una clínica de reposo. La vamos a inducir a un coma o a un tiempo de dormirla por ahí unos 3 días, porque si no ella le va a dar un paro cerebral, porque la cabeza tenía una presión impresionante por no dormir. Todo el tiempo mi cabeza pensaba, era un cúmulo de pensamientos de la depresión, la esquizofrenia, porque fui diagnosticada con esquizofrenia, y ansiedad, ataques de pánico. No sé si alguien había escuchado, pero quiero compartirle a los que no hayan escuchado. Tenía 33 kilos de peso, o el peso de un niño de 13 años, me dijo el médico. Internen a esta niña porque esta niña se va a morir en la casa. Todo eso porque siempre el Señor me habló de lo que tenía que hacer para Él. Soy contador público, administradora de empresas, técnico en contabilidad, hice un curso de sistemas, he hecho otros estudios, teología, he hecho cursos teológicos, pero todo eso solo eran papeles y solo era información, porque yo no quería seguir el propósito de Dios. Dios me había hablado de predicar, de el ministerio con mi esposo, pero siempre yo renegaba, peleaba, contendía, como tal vez usted lo ha hecho cuando yo le he dicho tienes que hacer esto y tú te sales del plan de Dios, lo quieres abortar los diseños de Dios, te quieres ir al mundo a servirle a otras cosas, a hacer muchas cosas que no son el diseño de Dios. Y cuando todo eso pasó en mi vida, yo sentí que Dios derribó un altar en mí. Cuando pasé en la depresión, yo sentí que la depresión no fue algo malo para mí, ahora lo puedo decir, aunque fue muy duro, aunque fueron muchos meses, casi un año de sufrimiento, pero sentí que Dios derribó el altar que había en mí, que yo había edificado a mi manera, la vida que yo quería ser. Yo quería ser una contadora reconocida, tener un buffet de contadores, auditores, revisores. Quería ser una mujer tremenda en lo que hacía mi labor, pero Dios quería el propósito que Él había diseñado de mí. Era ahora o nunca. Y yo le quiero decir algo a usted que está aquí, que un día le sirvió al Señor y se apartó de Dios. Es ahora o nunca, porque no hay otra oportunidad. No hay otra oportunidad para ti, porque mucho tiempo has abortado el diseño de Dios, mucho tiempo has abortado el propósito de Dios. Y cuando alguien hace eso, Dios tiene que derribar, y Dios va a empezar a derribar, y lo digo con mucho temor en mi corazón, pero Dios va a empezar a derribar muchos altares de aquí que han sido edificados a su manera. Muchas personas que han edificado su vida a su manera y han abortado y desechado los propósitos de Dios.
Dios te ha llamado con un propósito a esta casa, y Dios te ha llamado con un propósito al cuerpo de Cristo, y muchas almas se están perdiendo porque tú has abortado el propósito de Dios. Pero el tiempo es ahora, y Dios me introduce en el tiempo. Yo siento que Dios derribó eso en mí, el orgullo de saber que era estudiada, que era preparada, el orgullo que yo tenía en mi corazón de hacer mis sueños y de cumplir mis sueños y tener mucha plata y tener reconocimiento. Dios derribó eso en mí en la depresión. ¿Sabe por qué le digo? Porque todo el mundo se olvidó de mí. Yo sentí que todo el mundo se olvidó de mí. Me sentí abandonada, me sentí destruida, me sentí lo peor, desechada. Y ese altar se tenía que derribar porque había mucho orgullo en mi corazón, mucha altivez, mucha arrogancia. Pero cuando yo entiendo eso en un momento de lucidez que Dios me dio, porque yo nunca estuve internada en una clínica de reposo, a mí el que me sanó fue el Señor. Y un día le dije al Señor en el patio de mi casa, con el documento de la autorización de ser internada en una clínica de reposo en Bogotá, le dije: Señor, me humillé como Nabucodonosor. Y le dije: Señor, salí al patio y miré al cielo y le dije: Señor, solo hice esta oración. Si aún, Señor, te sirvo para algo, y si aún tú quieres, Señor, cumplir un propósito en mi vida, Señor, yo me rindo. Levántame, Señor, y si no te voy a servir y voy a abortar nuevamente tu propósito, Señor, quítame la vida y llévame contigo. Esa fue mi oración. Esas palabras se las dije al Señor. ¿Y sabe qué pasó después? Ese altar se derribó. Fui una nueva persona. Sentí que ese proceso a mí me mató muchas cosas, pero feas que tenía, pero trajo vida a los propósitos de Dios, trajo vida al diseño de Dios, trajo vida a lo que Dios deseaba en mí. Y ahora puedo decir: Señor, yo soy un altar nuevo, donde todos los días voy al Señor y le digo: Señor, aquí estoy. Y yo quiero decirle algo, iglesia: es el tiempo de que tú levantes tu altar, tu vida, conforme a como el Señor te lo ha hablado. Levanta tu vida, vive tus días, toda tu vida vívela conforme a como Dios te ha hablado. Si Dios te ha hablado de ministerio, si Dios te ha hablado de llamado, si Dios te ha hablado de hacer algo para Él, hazlo ahora, porque el tiempo es ahora.